Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del conocimiento del Dios Santo. Vamos a ver cómo sale con el micrófono para no andar gritando. Pues esta mañana continuamos en el capítulo 9. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo. Es el capítulo, se titula El único y sabio Dios. Y el hermano aquí nos va a tratar de guiar a comprender un poco de lo que significa que Dios es sabio o verdaderamente sabio. Y quisiera, hermanos, que vengamos ante el Señor esta mañana y primero que nada poner el tiempo en las manos de nuestro Dios para comenzar este capítulo. Vamos a orar. Padre Santo Dios, venimos ante ti esta mañana, Dios, y pedimos de tu gracia, pedimos de tu guía, pedimos que nos lleves, Señor, a través de este estudio y poder conocer un poco más de ti, Señor, y lo que tú quieres mostrarnos o cómo te quieres presentar ante nosotros, Señor, y en especial esta mañana con este tema de cuán sabio eres tú, Señor. Guíanos, Padre, y llévanos a través de este libro y tu palabra principalmente a conocerte más, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Me puedes poner la pantalla, por favor? Pues en este capítulo, hermanos, el hermano nos va a llevar a ver cuán sabio es Dios, o qué quiere decir que Dios es sabio. Y el hermano comienza el libro, o el capítulo más bien, con esa frase. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? ¿Qué podemos pensar o qué se nos viene a la mente cuando pensamos o escuchamos que Dios es sabio? Que Él todo lo sabe, todo lo hace perfecto. Tiene que ver con su conocimiento, pero eso es más que nada su omnisciencia, que todo lo sabe. Pero el hermano nos va a llevar a ver un punto y nos dice que para ser realmente sabio en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una buena causa o de una causa buena. Es decir, para ser sabios no solamente es tener un buen conocimiento o mucho conocimiento, sino tener ese conocimiento y ponerlo en disposición de hacer algo. Y no solamente algo, sino algo bueno. Y más allá de eso, tenemos que pensar, si queremos saber qué significa que Dios es sabio, tenemos que saber qué significa sabiduría. ¿Qué creen o qué podemos pensar que significa la palabra sabiduría? El hermano nos da un concepto en el libro, en el primer párrafo, y lo voy a leer. Quiero que lo leamos. Dice, la sabiduría consiste en la capacidad de ver y en inclinación a elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzarla. Y no sé si comprendemos, es un concepto, creo, un poco, no sé si confuso o con palabras muy, a lo mejor, extrañas, pero dice que la sabiduría consiste en poder ver y poder elegir una meta más alta y mejor. Es decir, poder darse cuenta de poder elegir o poder hacer lo mejor posible. Y tener la habilidad de poder llevarla a cabo o ver la manera más segura de alcanzarla. En otras palabras, lo que el hermano dice aquí con la sabiduría es poder ver qué es lo mejor y cómo hacerlo, ¿no? Prácticamente ese es el concepto, que lo veo un poco, no sé si ustedes lo ven igual, pero yo lo veo un poco difícil de comprender. O sea, la sabiduría es
La sabiduría, como lo menciona el hermano en el sentido bíblico, es ver lo que mejor me conviene a mí y la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Eso es. O de otra manera, en otra manera de decirlo, dice el lado práctico del bien moral. O sea, poder hacer lo que es bueno para mi vida, en el sentido bíblico, ¿no? En referencia a mi vida espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo poder darme cuenta yo de lo que me conviene mejor a mí espiritualmente y cómo llevarlo a cabo o cómo llegar a esa meta o ese objetivo, ¿no? Eso es sabiduría. O en otras palabras, es poder llevar a la práctica lo que ya conocemos, en el sentido de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios nos habla en su palabra, Dios nos muestra en su palabra su voluntad, y el poder ponerla en práctica en nuestras vidas es sabiduría. Entonces, el punto aquí es que la sabiduría, de acuerdo a lo bíblico, es llegar a un punto y poder llegar a lo mejor de mi vida y poder llevarlo a cabo. Entonces el hermano nos dice que como Dios es tan sabio, porque el poder entender qué es lo mejor para mi vida va a llevar un conocimiento de algo. ¿Cómo sé que hacer esto es bueno para mí? ¿Cómo sé yo que leer la Biblia es bueno para mí? ¿Cómo sé yo que obedecer al Señor es bueno para mí? Pues ocupamos conocer, primero que nada, la voluntad del Señor. Conocer lo que Dios nos dice en su palabra. Y ya conozco qué es lo mejor para mí. Ya conozco entonces la bendición de Dios a través de su palabra. Ahora tengo que llevarla a la práctica. ¿Cómo obedezco en eso que ya conozco? Yo sé que al Señor no le agrada, en su palabra nos dice que tengamos ídolos de imágenes. Ok, ¿cómo lo llevo a la práctica? Eso es parte de sabiduría. Entonces, el punto aquí es que Dios es plenamente sabio y grandemente sabio porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y no solamente eso, sino que Él es omnipotente. O sea, Él puede hacer todas las cosas. Y ahí es donde se combinan el conocimiento y el poder hacer las cosas. Y eso, dice, lleva a Dios a ser grandemente sabio o excelsamente sabio, o más sabio que todos. Y el hermano nos da un ejemplo de sabiduría de acuerdo a la Biblia. Y vamos a ver 2 de Samuel. Bueno, antes, no sé si me enredé o los enredé más. ¿Sí se entendió lo que es sabiduría? ¿O tienen un comentario, hermano? Bueno, la escritura dice, el proverbio habla, ¿no? Los caminos del hombre son correctos en su propio opinión. Y hablando de sabiduría, pues no es sabio rechazar los consejos del Señor. Pues al final de cuentas el hombre cree ser sabio, ¿no? Cuando rechaza inclusive la palabra del Señor o rechaza a Dios simplemente y quiere tener la sabiduría, pero no es sabio. Entonces, rechazar a Dios, pues no es que tengas tú la sabiduría. A veces el ser humano dice, bueno, por ejemplo, ahora le ponemos muchos ejemplos, ¿no? Dios dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y el hombre quiere ser más sabio y ahora resulta que se pueden casar entre el mismo sexo. Y no es lo correcto, ¿no? Entonces, hablando de rechazar la sabiduría, pues no es realmente una persona sabia. Sería insensato. Sí, no, lo principalmente para ser sabios de acuerdo a la palabra es venir al Señor, ¿no? Y seguir sus caminos, ¿no? Entonces, el hermano nos dice que Dios es sabio o grandemente sabio porque es parte de su esencia. Así como sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, o que Dios es amor, Dios es justo, toda su esencia también incluye lo que es la sabiduría o qué es ser sabio. Y vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel capítulo 17, si me acompañan por favor, de lo que el hermano nos va a decir o nos va a mostrar de la sabiduría. Segunda de Samuel. En este contexto, el hijo del rey David se quería alzar contra su padre, quería
quitarle el trono, ¿no? Y vemos aquí cómo él pide consejo de un hombre. Vamos a ver ahí, 2 Samuel capítulo 17, versículo 1. El hijo de David era el rey, era Absalón. Y dice, 2 Samuel 17, Ahitofel dijo también a Absalón, le ruego que me deje escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a usted a todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien busca. Después todo el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces Absalón dijo, llamen también ahora a Husai el arquita y escuchemos lo que él tiene que decir. Entonces Absalón, cuando quería ir contra su padre, pidió consejo de un hombre llamado Ahitofel o Agitofel y le dijo, dame 12,000 hombres y voy a ir contra David y lo vamos a derrotar y todo el pueblo estará contigo. Y dice que le agradó a Absalón el consejo y también a los ancianos de Israel. Pero dijo Absalón, ¿sabes qué? Vamos a escuchar otro consejo de un hombre que se llama Husai, el arquita. A ver qué dice él, ¿no? Y vamos a ver el versículo 11. Dice, pero yo aconsejo, o sea, Husai, que todo Israel se reúna con usted desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde el norte hasta el sur, abundantes como la arena que está a la orilla del mar, y que usted personalmente vaya al combate. Así que iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra. De él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y la arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Qué vemos aquí? Dice el versículo 14 que era mejor, o era un buen consejo el de Ahitofel, el primer hombre, que le dijo, dame 2,000 hombres y yo voy a ir contra David y lo venceremos. El segundo dice, tú ve personalmente a la batalla y vamos a ganar, ¿no? Entonces hay estos dos consejos. Y dicen que Absalón y los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai es mejor, vamos a obedecer o seguir ese consejo. Pero dice aquí la palabra que era mejor el de Ahitofel, ¿no? El primer consejo que le habían dado. Y vamos a leer el versículo 21. Dice, después que los siervos se fueron, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levántense y pasen a prisa las aguas, porque Ahitofel ha aconsejado así contra ustedes. Entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad. Puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Vemos aquí entonces dos consejos, el de Ahitofel y el de Husai. Y dice la palabra que era mejor el de Ahitofel. Pero cuando vio que no se siguió su consejo, cuando vio que no le hicieron caso, vino y se suicidó. Y el hombre, el hermano en el libro nos dice, los planes de Dios, o lo que Dios, su sabiduría no puede verse frustrada como la de este hombre. Este hombre dio un buen consejo, era un consejo sabio para Absalón y para los ancianos de Israel, pero no le obedecieron. Primero que nada porque él no tenía el control o no era su decisión. Él daba un consejo
a Absalón. Y segundo, porque dice que el Señor también frustró este plan. El Señor quería traer calamidad sobre Absalón, por eso a lo mejor Dios orientó los pensamientos de estas personas para que ellos dijeran, es mejor consejo el segundo. Y este hombre, aunque dio un consejo sabio, no se siguió su consejo y vino y se suicidó. Pero dice el hermano que la sabiduría de Dios no puede llegar a ese punto, porque Dios es realmente omnisciente, conoce todas las cosas, y omnipotente, puede hacer todas las cosas. Entonces, en el concepto de sabiduría tienen que ver dos cosas: el conocimiento y el poder llevarlas a cabo, o la voluntad de llevarlas a cabo. Y el hermano aquí nos da un principio en la página 117 del libro. Dice, un principio bíblico fundamental, descriptivo del carácter divino, dice que la omnisciencia gobierna la omnipotencia. El poder infinito es gobernado por la sabiduría, por la infinita sabiduría. Entonces, dice que Dios es realmente sabio y que su poder está guiado por su sabiduría, porque Él tiene infinito conocimiento. Y vamos a ver unos pasajes aquí, si me pueden ayudar, por favor. Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job 12:13. Isaías. Realmente están en el libro, ¿no? Pero los quise enumerar acá para verlos más rápido. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dice, oh Jacob, hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confieres de la tierra? No desfallece ni se fatiga por cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Daniel 2:20, por favor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y por último, Romanos 16. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de tu Espíritu, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y santo Dios de la gloria, mediante Jesucristo para siempre. Realmente en la Biblia se nos muestra pues que Dios es poderoso en fuerza de sabiduría, su grandeza es grande y su entendimiento dice no hay quien lo alcance. Y el punto aquí es que, como veíamos ahorita, la sabiduría es poder ver el mejor objetivo o el mejor resultado y poder llevarlo a cabo. Y vemos que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas y es todopoderoso. Todo puede hacerlo. Entonces se juntan su conocimiento infinito y su poder infinito para llegar a la sabiduría perfecta de Dios. Pues tomando
toma las mejores decisiones y puede llevarlas a cabo porque es todopoderoso. Dios es completamente sabio porque lo que Él establece o lo que Él decreta es lo mejor para nosotros. Y ese es un punto que a veces no comprendemos, ¿no? Y podemos llegar a pensar, bueno, pues tuve un problema en mi vida, tengo esta enfermedad, o tengo me choqué en mi carro, o me quedé sin trabajo, no sé, tantas pruebas, tantas situaciones en la vida. Y podemos caer en entristecimiento o en alguna, llegar a caer en algún tipo de desánimo. Pero si sabemos que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas y que Él establece nuestra vida y lo que va a pasar en nuestra vida como lo mejor que pudiera hacer para nosotros. Lo mejor. Y podemos pensar en todas esas ocasiones en las que tenemos pruebas o tribulaciones o angustias. Esa prueba, esa tribulación, esa angustia, ese temor, esa duda, es lo mejor que Dios pudo hacer para ti, porque tiene un objetivo o un propósito y Dios lo está llevando a cabo. Pero ¿conocemos ese propósito? No siempre lo conocemos. Pero podemos confiar en que Dios es completamente sabio en todo lo que Él designa o establece en nuestras vidas, porque no había una mejor manera de hacerlo, o no había un mejor resultado, o algo mejor para tu vida que eso que estás pasando, o eso que viviste, o lo que vamos a vivir. Entonces, ahí se refleja la sabiduría de Dios, porque se combina su conocimiento infinito y su poder infinito y lleva a cabo su plan perfecto sobre toda la creación, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que Él ha establecido en cada uno de nosotros. Y el hermano nos dice, en el libro dice, la sabiduría sin el poder resultaría patética. Tienes mucho conocimiento, pero no lo puedes llevar a cabo, es patético, dice. Pero el poder, mucho poder, sin sabiduría es aterrador. Tienes mucho poder para hacer muchas cosas, pero no sabes lo que más te conviene, es aterrador, dice. Pero en Dios está la sabiduría ilimitada de su poder infinito y su conocimiento infinito. Y eso hace que podamos confiar en Él. Eso hace que podamos confiar en Dios. Y ahí es donde se aplica la verdad de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque Dios ha establecido nuestra vida de una manera que no comprendemos, que no entendemos, pero que es lo mejor para nuestra vida. Porque Dios es completamente sabio. Y dice el hermano que para poder entender o para poder conocer o ver en cierto aspecto la sabiduría de Dios, tenemos que conocer el propósito de sus obras. Dice, no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué realiza Él sus obras. Y aquí viene la pregunta, ¿para qué realiza Dios las cosas? ¿O por qué hace Dios las cosas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? El hermano nos va a llevar a ver 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. Y aquí el asunto es, ¿por qué Dios hace las cosas? ¿Cuál es su propósito final? Podemos decir, ya, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es benévolo. Pues tenemos que tener una vida libre de problemas, una vida libre de conflictos en tu vida. Y es donde la gente comprende mal el Evangelio o la palabra de Dios, o que Dios es amor. Dice, muchas veces piensan
que Dios propone una vida libre de problemas para todos, independientemente de su estado moral y espiritual. La gente piensa, es que Dios tiene que hacer todo bueno, todo bien, todo perfecto. Si hay problemas en el mundo, pues, ¿dónde está Dios? Si hay calamidades, si hay fenómenos naturales que nos llevan a terremotos y dañan a la gente, ¿dónde está Dios entonces? Deberíamos tener una vida libre de problemas. No, dice, mucha gente piensa esto y entonces llegan a pensar de que todo lo que es doloroso y desconcertante, como las enfermedades, los accidentes, los perjuicios, la falta de trabajo o el sufrimiento de un ser querido, es una indicación de que Dios no es sabio, o que el poder de Dios no es tan fuerte o poderoso, que Dios ha fracasado, o que a lo mejor Dios no existe. Porque tenemos tantos problemas en nuestras vidas que Dios nos ha abandonado, si es que existe, ¿no? Es lo que el mundo llega a pensar. Pero tenemos que pensar o meditar cuál es el propósito por el cual hace Dios las cosas. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cuál es la meta de Dios para nuestras vidas? En el catecismo de Westminster, a los niños se les enseña para qué fuimos creados, para qué Dios nos hizo. No sé si alguien lo recuerda. Para alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos creados, ¿no? El mundo y la filosofía dicen, ¿para qué estamos en este mundo? No sabemos, estamos buscando la respuesta. La Biblia nos dice, Dios nos dice, fuimos creados para alabarle a Él, para gozar de Él. Es todo para lo que fuimos creados. Y si tenemos esta meta o este punto en nuestra mente y lo que acabamos de leer en 1 Juan 4:8, a la luz de eso podemos pensar, ¿por qué Dios hace las cosas en nuestras vidas? ¿Cuál es su objetivo final? Y quiero leer esto que está en el libro, que está un poco largo, pero quisiera que lo viéramos. En la página 118, dice así: su objetivo final es el de lograr que esos humanos alcancen un estado en el que le agraden eternamente y lo alaben de forma adecuada. Un estado en el que sea el todo para ellos y en el que Él y ellos se regocijen continuamente en el conocimiento de amor mutuo que sienten. El objetivo de Dios es que le alabemos por toda la eternidad y que podamos gozarnos de Él sabiendo que nos ha amado, que nos ha perdonado, que nos ha salvado, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Ese es el propósito de Dios. Continúa, un estado en el que los hombres se regocijen en el amor salvador de Dios, dispensado desde la eternidad, y en el que Dios se regocija en el amor que los hombres le retribuyen y se manifiesta en ellos por la gracia mediante del Evangelio. Es decir, pasar una eternidad en la que podamos gozarnos porque Dios nos ha amado y le podemos amar, le podemos alabar de una manera correcta. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, para nuestra vida. El propósito número 1. Y de ese propósito deriva todo lo que pasa en nuestra vida. Es decir, que todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, es algo que Dios está usando para llegar a ese propósito principal, que es que podamos alabarlo, que podamos vivir una vida para Él. Dice en la página 119, el primer párrafo dice, sus objetivos inmediatos son encaminar a hombres y mujeres individualmente hacia Él en una relación de fe, esperanza y amor, librándolos del pecado y evidenciando en sus vidas el poder de su gracia, defender a su pueblo de las fuerzas del mal y extender por el mundo entero el Evangelio por el cual ofrece su salvación.
Entonces ese es el objetivo de Dios. Llevarnos a una relación con Él, librarnos del pecado, vivir para Él y extender en el mundo el evangelio de la salvación. Y dice el hermano que en todo esto Cristo es el centro. Cristo es el centro porque este propósito lo lleva a cabo a través de Jesucristo, porque envió a su Hijo a morir por nosotros, para que podamos ser salvos. Y es la persona en quien podemos confiar para que Dios nos transforme con su Espíritu Santo cuando creemos en fe en el Señor Jesús. Ese es el punto entonces. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y esa es la razón por la cual nos suceden diferentes cosas. Cada quien tiene una lucha, cada quien tiene una batalla. Todos tenemos alguna situación en nuestra vida. Todos tenemos alguna batalla, algo con lo que lidiamos día con día. Y Dios está usando todas esas cosas en nuestra vida para este propósito eterno o este propósito divino. Y eso nos debe llevar entonces a confiar en el Señor, hermanos, a confiar en Dios, porque sabemos que sus propósitos son perfectos y que lo que Él hace es lo mejor que pudo haber pasado en nuestra vida. ¿No? Hoy en día hay muchas películas de viajes en el tiempo, de diferentes universos alternos, y cuando una persona toma una decisión, pues puede desencadenar otras cosas en tu vida, ¿no? De algo pequeño que tú haces, una pequeña decisión, el día de hoy, puede cambiar tu futuro. Pero, y en las películas tratan de ver todas estas, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente? ¿No? Y pudiéramos pensar, ¿qué hubiera pasado en mi vida si hubiera tomado una decisión diferente hace 5 años, hace 10 años o el día de ayer? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería diferente? La palabra nos dice que no hay nada mejor que lo que estamos pasando. Si pudieras pensar, a lo mejor hubiera hecho esto, hubiera sido mejor, hubiera tomado esta decisión, hubiera sido mejor, o estuviera diferente. No, eso que estás pasando, aunque fue una decisión equivocada o que algo que es aparentemente equivocado, Dios lo está usando con un propósito eterno y divino para llevarte a glorificarle a Él cada día mejor y tener una relación con Él cada día mejor. Y el hermano nos va a llevar a ver este entendimiento a través de la misma Biblia y de personajes en la palabra. Vamos a ver la vida de Abraham en Génesis, capítulo 12. Y el hermano nos presenta a Abraham un antes y un después de conocer al Señor. Y vemos cómo se comportaba, ¿no? Y sabemos que Dios, Dios llamó a Abraham y lo llevó a Egipto, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Abraham llegó a Egipto? Tuvo miedo porque decía que su esposa era una mujer de buen parecer, una mujer bella. Dice, a lo mejor si digo que es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella. Entonces, mejor di que eres mi hermana, ¿no? Y vemos en Génesis capítulo 12, versículo 10, dice, porque hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Y cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y sabemos que como la gente pensó que era su hermana, pues tenían más libertad de poder tomarla como esposa. Y cuando se enteraron de esto, los egipcios le recriminaron a Abraham, ¿no? Pero al final de cuentas todo fue para bien, dice versículo 20.
Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía, porque el Señor había herido de plagas a Egipto porque ellos habían tomado una mujer que era de Abraham. Vemos un hombre con miedo, con temor de qué le va a pasar, y hace esta mentira que por poco llegan también a matarlo, aunque él quería preservar su vida, ¿no? Vamos a ver Génesis capítulo 16. Versículo 5, cuando el Señor le prometió a Abraham un hijo, y como no podía tener un hijo con su esposa, Sarai le dijo: ten un hijo con mi criada, y ese hijo será nuestro. Ese era el hijo de la promesa. No era lo que el Señor tenía planeado. Y cuando creció este niño, Sarai tuvo celos y dijo: ¿sabes qué? Mátala a esta mujer o llévala afuera, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 5, 16, 5? Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Vemos una persona, dice el hermano, un hombre que se deja mal influenciar por su esposa. Número uno, en llegar a tener un hijo con su criada que no era el hijo que Dios había prometido. Número dos, a tratar tan mal a esta persona que huyera de ahí. Entonces, dice, Abraham era un hombre que tenía temores, que era mentiroso y que se dejaba mal influenciar por su pareja, su esposa. Dice, lo que Abraham necesitaba era aprender en la vida práctica, vivir en la presencia de Dios, entendiendo toda la vida en relación con Él y aceptándolo como su único jefe, defensor y galardonador. O sea, Abraham, aunque había sido llamado por Dios a este lugar y aparentemente confiaba en Dios, él actuaba con miedo. Y en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Abraham, aunque había escuchado esta promesa de Dios, él no lo había creído todavía. Dice: yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Y él tuvo miedo y dijo: di que eres mi hermana, yo te voy a recompensar, te voy a dar algo, y actuó de una manera incorrecta. Pero después de un tiempo, Dios trabaja con Abraham. Dios obra en la vida de Abraham y cambia su manera de ser, su perspectiva. Y vamos a ver estos pasajes: Génesis 12, 7, 13, 8 y 14, 14, por favor. Vemos cómo Abraham está respondiendo al llamado de Dios al ir, obedecer a él, ¿no? En Génesis 13, 8. Entonces Abraham dijo a Dios: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Vemos cómo Abraham no elige primero, aunque él tenía el derecho de elegir una tierra. Dice: ¿sabes qué? Mejor elige tú y yo me voy a ir para otro lado para que no haya pleito entre nosotros. Él está renunciando a su derecho que tenía sobre la tierra. Luego confía también al enfrentar un ejército cuando Lot es secuestrado en Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y dice que
si vemos la historia, Abraham fue y combatió contra 4 reyes y libró a Lot. Él estaba ya no confiando en su poder ni en los demás, sino confiando en Dios. Y Génesis 12:14, por favor. 4, perdón. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Puedes imaginarte que Dios te diga, te voy a dar algo, algo que tú esperas, porque él tiene 75 años y no puedan tener hijos, y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 25 años, 20 años, y dices, pues ¿dónde está Dios? Se desesperó tanto que tuvo un hijo con la criada de su esposa, pero 25 años esperó por su hijo, y tanto esperó, y tanta era su confianza en Dios, que confió en entregárselo. En Génesis 22:12, por favor. Cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos cómo Abraham, siendo un hombre temeroso, temeroso de los hombres más bien, mentiroso y que estaba buscando solamente su beneficio propio y no quería confrontar a su esposa o seguía los malos consejos de ella. Dios obra en él de manera que cambia su vida, cambia su perspectiva, cambia su manera de ver las cosas, de manera que obedece al Señor, le da primero a Lot el derecho de elegir la tierra, confía en él para enfrentar un ejército y espera un hijo por 25 años. Dice el hermano en este capítulo, hacia el final vemos a Abraham como un hombre dedicado por completo a la voluntad de Dios y con tanta confianza en que el Señor sabe lo que hace, que está dispuesto a matar a su propio hijo por orden de Dios, a ese heredero cuyo nacimiento había esperado por tanto tiempo. Dios obró en la vida de Abraham por 25 años o más para cambiar su perspectiva de que en lugar de confiar en él mismo, confiar en Dios. Y para que ahora pudiera creer las palabras de Génesis 15:21, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y honesto, 15:1 que dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y 17:1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le había prometido cuidarlo y que lo iba a recompensar. Y vemos a Abraham, un hombre que no era perfecto, pero que Dios obró en él, para que al final él pudiera confiar en Dios. Dios obró en Abraham, usó su vida, usó las tragedias o problemas en su vida para que eso lo llevara a Abraham a ser un hombre que confiaba en la voluntad de Dios. Confiaba tanto en Dios que le entregó a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificarlo. Él confiaba en Dios, él sabía, él ahora conocía a Dios. Y él sabía que él era sabio en gran manera. Entonces, el ejemplo que vemos aquí es que Dios usó o trabajó en Abraham para que él fuera un mejor adorador. Y eso es lo que podemos aplicar a nuestra vida. Dios trabaja en nuestra vida, usa nuestras vidas, nuestros problemas o lo que sea que estés viviendo para que seas un mejor adorador en esta vida y en la siguiente. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Que le alabemos por la eternidad, que nos gocemos en Él para siempre. Y ese es el punto. Dios obra con sabiduría en tu vida. Entonces, podemos confiar que lo que sea que estemos pasando, lo que sea que estemos viviendo,
Dios es sabio y lo hace por alguna razón. ¿La conocemos ahorita? Tal vez no, tal vez sí. A lo mejor la conoceremos en un futuro, a lo mejor nunca la conocerás. Pero es algo que Dios hace para hacerte mejor adorador, que confíes en Él y que tengas una vida completamente entregada a Él, así como con Abraham. Se nos acabó el tiempo, hermanos. No sé si alguien tiene un comentario breve o pregunta rápida para terminar y orar. Miramos la tempestad y no nos hincamos, o mira la tempestad y no te hincas, ¿no? Pues ¿cuál es el propósito de que Dios, y nosotros veamos todas estas cosas, el mundo cómo está, las guerras, todas estas cuestiones que vemos en el mundo, el hambre, la escasez? Pues ¿cuál es el propósito de que la humanidad venga al Señor, ¿no? Que la humanidad venga a Dios y confíe en Él y se hinque a Él y realmente venga y se entregue a Él, porque pues es el único que te puede ayudar. De alguna manera el ser humano tiene esa en su conciencia de que el único que te puede ayudar es Dios. Pero al final de cuentas vemos la tempestad y no nos hincamos. Sí, ¿no? Entonces, pues eso nos debería llevar a confiar mejor en el Señor, ¿no? Saber que Él es sabio y que tiene un propósito que es perfecto, mejor que lo que pudiéramos haber planeado, ¿no? Entonces, pues vamos a orar, hermanos, y la próxima semana, con el favor de Dios, continuar con este capítulo. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por estos temas, Señor, estas enseñanzas que nos recuerdan que tú eres perfecto, Señor, sabio, perfecto en sabiduría y en todo lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y aunque no podamos entender las razones por las cuales estamos pasando, que sí podamos entender que es por algún propósito perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y ayúdanos a tenerte siempre como en quien podemos confiar o esperar, Señor. Obra en cada uno de nosotros y llévanos, Señor, a que podamos realmente conocerte y confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese tiempo, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.